Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desgranar algo que ha dado mucho de qué hablar. ¿Recuerdan esa llamada? Sí, esa llamada que, según todo parece indicar, lo cambió todo para Serkan y Özge. En este vídeo vamos a meternos de lleno en los detalles, a intentar descifrar qué se dijeron, qué impacto tuvo y cómo esa conversación, que probablemente duró solo unos minutos, redefinió su futuro. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a tratar de entender las verdaderas implicaciones de ese momento crucial. Y antes de sumergirnos en este fascinante análisis, si aún no lo han hecho, los invito a que le den a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y ustedes no se perderán nada de lo que viene. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia? Para quienes no estén al día o necesiten un pequeño refresco, Serkan y Özge, dos figuras que han capturado la atención de muchos, estuvieron involucrados en una situación que alcanzó un punto de inflexión. Y todo parece apuntar a que una llamada telefónica específica fue el catalizador. Imaginen la escena, los nervios, las palabras que se eligen con cuidado, o quizás las que se dicen impulsivamente. Una llamada de teléfono puede parecer algo tan cotidiano, pero en el contexto de relaciones complejas, decisiones importantes o momentos críticos, puede ser un verdadero punto de inflexión. Nuestra tarea hoy es reconstruir ese momento basándonos en lo que sabemos, en las reacciones que hemos visto y en las posibles interpretaciones de lo que pudo haber sucedido. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos considerar el contexto en el que ocurrió esta llamada. ¿Qué estaba pasando en sus vidas antes? ¿Había tensiones previas, malentendidos, o tal vez estaban al borde de una reconciliación o una decisión trascendental? A menudo, las llamadas que cambian el curso de las cosas no surgen de la nada. Son el resultado de una acumulación de emociones, situaciones y decisiones que llevan a un momento de verdad, a un punto donde algo tiene que decirse o hacerse. Y una llamada telefónica es el medio perfecto para ello, ¿no creen? Es privado, directo y permite una interacción instantánea. Analicemos las posibles razones por las que una llamada podría tener un impacto tan significativo. Podría haber sido una confesión, una disculpa largamente esperada, una oferta irrechazable o incluso una confrontación necesaria. En el mundo de las relaciones, y especialmente en aquellas que son de interés público o que tienen un gran peso emocional, cada palabra cuenta. Una sola frase puede reparar un puente o demolerlo por completo. Y si hablamos de Serkan y Özge, cuyas historias han sido seguidas de cerca, es lógico pensar que esta llamada no fue algo trivial. ¿Qué pudo haber dicho Serkan? Quizás fue una explicación largamente esperada, un intento de aclarar malentendidos que habían estado pesando sobre su relación. Tal vez se disculpó por algo que había hecho o dicho, y esa disculpa fue lo suficientemente sincera como para abrir una puerta. O por otro lado, tal vez fue él quien puso las cartas sobre la mesa, exponiendo sus verdaderos sentimientos o intenciones, obligando a Özge a tomar una decisión. ¿Y si pensamos en Özge, cómo pudo haber reaccionado? ¿Fue una llamada de advertencia, una solicitud de ayuda, o quizás una respuesta a algo que Serkan le había propuesto? La manera en que se recibe una llamada, el tono de voz, las palabras elegidas para responder, todo eso juega un papel crucial. Es posible que en esa llamada, Özge haya tomado una decisión firme, haya puesto límites claros, o haya decidido apostar todo por una nueva oportunidad. Lo fascinante de este tipo de momentos es la especulación que generan. La gente quiere saber, quiere entender qué pasó detrás de las cámaras, o detrás de las líneas telefónicas, en este caso. Y nosotros estamos aquí para intentar darles algunas respuestas, o al menos, algunas hipótesis bien fundamentadas. Si pensamos en las consecuencias inmediatas que pudimos observar, ¿cuáles fueron? Un cambio radical en su comportamiento, en sus interacciones, en las decisiones que tomaron después de esa llamada. A menudo los efectos de una conversación así no son instantáneos, pero sí marcan un antes y un después muy claro. Otro aspecto a considerar es la comunicación en sí misma. Hoy en día la comunicación es multimodal, mensajes, redes sociales, videollamadas. Pero una llamada telefónica tradicional, esa voz en el otro extremo, tiene una intimidad y una fuerza que a veces se pierde en otros medios. Es la voz lo que transmite emociones, tonos, dudas, certezas. Y en una llamada que lo cambió todo, es muy probable que la voz haya sido un vehículo fundamental para la transmisión de información y sentimiento. Ahora, ¿cómo podemos inferir lo que se dijo?
A veces las pistas están en las declaraciones posteriores, en los gestos, en las miradas. Si Serkan y Özge han sido discretos, como suele ser el caso en situaciones delicadas, las interpretaciones se basarán en la observación de su comportamiento. Por ejemplo, si después de la llamada ambos parecían más unidos, o por el contrario, más distantes, eso nos daría una indicación de la naturaleza de la conversación. Si uno de ellos dio un giro inesperado en su vida o en su relación, es muy probable que esa llamada haya sido el detonante. Podríamos plantearnos escenarios. Escenario 1, una llamada de reconciliación. Serkan llama a Özge, se disculpa sinceramente por errores pasados, expresa su amor y deseo de intentarlo de nuevo. Özge, quizás después de mucha reflexión, decide darle una segunda oportunidad. La llamada fue el puente que necesitaban para cruzar hacia un futuro juntos. Escenario 2, una llamada de ruptura. Tal vez Serkan llamó para poner fin a algo, para ser claro sobre sus intenciones de seguir adelante por separado. O quizás Özge, cansada de esperar o de sufrir, llamó para poner punto final. La llamada fue el golpe de gracia. Escenario 3, una llamada de revelación. Pudo ser una llamada donde se reveló una verdad oculta, un secreto que cambió la percepción que tenían el uno del otro. Esto podría llevar a una nueva dinámica, a una desconfianza renovada o a una comprensión profunda. Y no podemos olvidar el poder de la espera. Si uno de ellos estaba esperando esa llamada, si la deseaba o la temía, la ansiedad y las expectativas previas a la conversación influirían en cómo se desarrollaba y cómo se percibía después. La tensión de estar al teléfono, esperando a que la otra persona hable, a que responda, a que revele lo que lleva dentro, es inmensa. Además de lo que se dijo, el cómo también es crucial. ¿Fue una llamada tensa, llena de reproches y acusaciones? ¿O fue tranquila, serena, con un tono de comprensión y respeto mutuo, incluso si las noticias no eran buenas? La entonación, las pausas, la respiración, todo ello forma parte de la comunicación y puede revelar mucho sobre el estado emocional de los interlocutores. Pensemos en las ramificaciones. Si esa llamada realmente lo cambió todo, ¿cuáles fueron esas cosas que cambiaron? ¿Sus planes de vida? ¿Sus relaciones con otras personas? ¿Su propia percepción de sí mismos y de su futuro? A veces un solo evento, una sola conversación, puede ser el punto de partida para una transformación completa. Y en el caso de personajes que seguimos, estas transformaciones son especialmente interesantes de observar y analizar. Para muchos de ustedes, que siguen de cerca las historias de Serkan y Özge, este momento de la llamada es un punto de inflexión clave. Quizás han estado debatiendo en los comentarios, tratando de adivinar qué pudo haber sucedido. Y hoy queremos ofrecerles una perspectiva, una posible reconstrucción de esos eventos, basada en la lógica, en la psicología y en las pistas que nos ha dado la vida. Es importante recordar que a menudo, lo que se dice en privado, en una llamada telefónica, tiene un impacto mucho mayor de lo que se muestra públicamente. Las decisiones que se toman, los acuerdos a los que se llega, las promesas que se hacen o se rompen, todo eso comienza en la intimidad de una conversación. Y si esa conversación fue la que marcó un antes y un después para Serkan y Özge, entonces entenderla es clave para entender su historia. Para cerrar este análisis, podemos decir que aunque no tengamos acceso directo a la transcripción exacta de esa llamada, podemos inferir su importancia por el impacto que tuvo. Fue sin duda un momento de alta carga emocional y decisiva. Ya sea para consolidar una relación, para ponerle fin, o para iniciar un nuevo camino, esa llamada demostró ser un punto de inflexión, un antes y un después innegable. Nos enseña el poder de la comunicación directa y la importancia de las conversaciones difíciles pero necesarias en la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar los secretos de esa llamada que, según todo indica, cambió el rumbo de Serkan y Özge. Hemos explorado las posibles razones, las reacciones y las consecuencias de ese momento crucial. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que se dijeron en esa llamada? ¿Creen que fue una llamada de reconciliación, de ruptura, o algo completamente distinto? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y seguir el debate. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta,
asterisco compartir este contenido con sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.